Muy buenas tardes. Aquí comenzando esta transmisión en vivo. Vamos a esperar unos minutitos. Hola, mi amiga adorada Miriam, ¿qué tal? Gracias por estar. Vamos a ir esperando que vaya apareciendo gente. Si bien es domingo y bueno, muchos pueden estar paseando, descansando, desconectados de las redes. Gracias, Miriam, lindo verte y saberte ahí también del otro lado. Eh, Aprovecho esta instancia en el Día Internacional de la Concientización, como me gusta llamarle a mí, del cáncer, para hacer este directo que va a quedar grabado y lo voy a subir al feed y luego a mi canal de YouTube, para que quienes estén interesados en obtener una nueva mirada sobre la enfermedad y en este caso el cáncer, lo puedan ver cuando quieran, compartirlo, tener una nueva mirada. Ahí se va sumando gente, agradecida por esta conexión. Yo en directo desde Igualada, en la ciudad donde vivo, en Cataluña, en España, y transmitiendo, para toda la gente querida de aquí, de España, y para otras partes del mundo, y sobre todo mi querido país Uruguay. Con 4 horas de diferencia, aquí son 19:03. En Uruguay tengo entendido que son las 3 de la tarde, debe hacer mucho calor. Muchas personas pueden estar durmiendo la siesta o haciendo un poco de playita, pues que aprovechen. Bien, vamos a ir ahí esperando un poquito más, tal vez un par de minutos. Y mientras tanto aprovecho para presentarme, para quienes luego vayan entrando y lo vean en diferido. Mi nombre es María del Carmen Blanco, soy terapeuta en descodificación biológica original y kinesióloga holística. Cuántos nombres raros, para algunos, para otros no. ¿Y por qué les vengo yo a hablar del cáncer? Nada más y nada menos en este día tan especial. Pues la descodificación biológica original está basada en el modelo de las 5 leyes biológicas. Me gustaría saber si se escucha y se ve bien. ¿Se escucha y se ve bien? Que me puedan hacer un dedito para arriba o ponerme sí en el chat, por favor. Me quedaría más tranquila. ¿Sí? A ver si se oye y se ve bien. Se ve y se escucha bien. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Sí, porque a veces hay problemitas con internet. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta charla compartida, que seguramente después pueda unirse alguien que tenga ganas de intercambiar y me pueden ir haciendo preguntas. Abajo, en la parte de abajo de sus móviles, hay un signo de preguntas. Ahí pueden escribir las preguntas. No sé si hoy me podrá dar el tiempo para responderlas a todas, pero voy a tomar nota y quiero también que pueda responderles a cada uno. Bueno, voy de nuevo. Mi nombre es María del Carmen Blanco, soy uruguaya, hace 4 años que vivo en España. Soy descodificadora biológica y como algunos de ustedes pueden saber y otros quizás que no, la descodificación biológica original, que es un acompañamiento terapéutico que no sustituye a la medicina, se basa en el modelo de las 5 leyes biológicas, ¿sí? Este modelo de las 5 leyes los descubre un médico alemán en la década del 80, el doctor Reichhammer, a través de una propia experiencia muy traumática, la pérdida de un hijo de 17 años por una bala perdida. Su hijo agoniza durante unos meses y luego fallece. Hammer, como buen médico, él y su esposa, también médica,
Al cabo de 4 meses más o menos desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Y ambos, como buenos científicos, no dudaron en sospechar que este cáncer que ambos manifestaban tenía que ver con la pérdida traumática de su hijo. Y comenzaron a estudiarlo a nivel científico. Pasaron, obviamente, años hasta que él arriba a estas 5 leyes y comienza a tratar a sus pacientes a través de esta nueva mirada sobre la enfermedad. Estas 5 leyes avalan cómo funcionamos todos los seres vivos biológicamente y por qué lo que hoy conocemos, o desde hace muchas décadas conocemos como enfermedad, en realidad no es nada más y nada menos que una manifestación biológica adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Una respuesta biológica que me sirve para adaptarme a una situación en la que tal vez sufro, no me siento feliz, estoy incómoda y no logro encontrar herramientas a nivel de mi psique para poder resolver esta gestión, este tránsito por una situación conflictiva. Hete aquí que, casi se me cae la carpetita. Hete aquí que existe, tenemos que partir de la base de que existe una tríada, la tríada de la supervivencia, me gusta llamarle, que está formada por el cerebro, la psique y el órgano. Es decir, nuestra psique, que capta a través de los sentidos toda la información que viene del exterior, nuestro cerebro, que etiqueta, cataloga, genera un pensamiento, genera una emoción de esto que estamos recibiendo del exterior, ¿sí? Y el cuerpo físico. Esos 3 elementos están en conexión constante. Esto nos permite asegurar de que la emoción no está jamás desconectada con el cuerpo. Jamás. Y para ello me gustaría que todos pudieran hacer un pequeño ejercicio de recordar algo bonito, de pensar en algo que me genera mucha felicidad, ¿no? Muy simple, reencontrarme con alguien que quiero mucho, o cuando estamos enamorados y vemos a la persona que amamos y que estamos deseando ver, esa puntada en la boca del estómago o el corazón que late muy rápido, a veces me transpiran las manos o me pongo colorada. Esas son sensaciones corporales que testifican de que la emoción está conectada al cuerpo, de que el pensamiento que me genera ver a esta persona, del tipo, ay, qué bueno verte, o qué feliz que estoy, me encanta haberte encontrado, etcétera, etcétera, está basado en una emoción. Y esto está conectado a mi cuerpo constantemente. Así vivimos también los momentos traumáticos, ¿sí? Cuando yo vivo un evento conflictual, la pérdida de un ser querido, un divorcio, una mudanza, a veces son cosas que no tienen que ver con la vivencia en sí, sino cómo yo lo vivo, ¿no? Tal vez lo que para mí es el drama de mi vida, para ti no lo es. Entonces, aquí lo que pesa es la manera de vivir cada evento, no el evento en sí mismo. Ese evento traumático también genera esa conexión entre la psique, el cerebro y el cuerpo. Cuando yo logro resolver esta situación que me toca vivir, que es inesperada, que es dramática, que no le encuentro una solución y no puedo expresar adecuadamente, ¿sí? Y que a veces incluso la vivo como en soledad, aunque esté rodeada de un montón de gente, me siento sola en esta vivencia. Ahí ese conflicto pasa de ser un conflicto psicológico a un conflicto biológico. ¿Por qué? Porque mi cerebro detecta que no estoy pudiendo gestionar esta situación a nivel de mi psique.
Y como el cerebro es nuestro gran ordenador, va a buscar en el cuerpo una solución. ¿Por qué? Cuando yo vivo un evento conflictual, hay una necesidad que tengo que satisfacer. Puede ser de sentirme segura, de sentirme protegida, valorada, de tener un sentido de pertenencia, de sentir que estoy trascendiendo en esta situación. Si yo no logro satisfacer las necesidades básicas que pueden aflorar en un evento de mucho conflicto, el cerebro va a buscar un órgano en mi cuerpo o un tejido, ¿sí?, embrionario que cumpla esa necesidad, ¿sí? Porque el cerebro interpreta a nivel simbólico cómo yo estoy viviendo una situación X. Si, por ejemplo, vivo una situación de manera indigesta, ¿sí?, mi cerebro le va a ordenar a mi sistema digestivo que haga lo que tiene que hacer para que pueda digerir rápidamente esta situación que yo vivo y catalogo de indigesta. ¿Ok? Bien. Esto lo traigo a modo de ejemplo para que logremos entender cómo funcionamos a través de esta tríada, la psique, el cerebro y el órgano, que lo que consigue es mantenernos con vida cuando vivimos situaciones de mucho estrés que no podemos gestionar a nivel de la psique y que por tanto son biologizadas, es decir, puestas en el cuerpo. Esa emoción encriptada en un momento traumático busca salida por algún lado y ahí aparece el síntoma o la enfermedad. Ahí aparece esa manifestación biológica. Volviendo al tema del Dr. Hammer, del que les hablaba hoy al comienzo, cuando me presenté, para los que están entrando ahora, bueno, yo soy terapeuta en descodificación biológica original. ¿Y por qué yo vengo a hablarles de cáncer? Sin ser médico. Porque en descodificación biológica nos basamos en el modelo de las 5 leyes biológicas, que son 5 leyes que han sido comprobadas científicamente por un médico, el Dr. Reich Hammer, un médico alemán que en la década de los 80, después que pierde a su hijo en un accidente, desarrolla cáncer de testículo y su señora cáncer de mama. A raíz de esta experiencia personal, descubre esas 5 leyes y comienza a preguntarle a cada uno de sus pacientes qué vivió antes de haber manifestado la enfermedad que traen a consulta. ¿Cuál fue la vivencia que precedió antes de que se manifestara ese síntoma que hoy trae a la consulta para tratar? Aquí él puede determinar la primera ley biológica, que nos habla de que siempre antes de una enfermedad, de un síntoma, ya sea físico o conductual, comportamental, un conflicto existencial, siempre antes de una enfermedad ha existido en mi vida un evento conflictual que no logré resolver en la psique y que por tanto debió ser biologizado, puesto en el cuerpo a través de esta manifestación biológica sintomática para sobrevivir, nada más y nada menos. Él descubre luego, y es lo que él enuncia como la segunda ley, que todas las enfermedades, que todos los síntomas pasan por 2 fases. La enfermedad tiene un carácter bifásico, ¿sí? La fase de estrés y la fase de reparación. Todos pasamos por eso, ¿sí? Siempre hay, primero, cuando yo vengo en un estado de normotonía, que quiere decir de un estado normal, durante el día me manejo a través de mi sistema nervioso simpático, estoy en acción, el cerebro primitivo, que me permite luchar o huir del peligro, ¿sí? Esto hablándolo de manera muy primitiva, pero en realidad la gestión del sistema nervioso simpático en la vida cotidiana me sirve para generar un estrés fisiológico, es decir, un estrés necesario para tomar acción, para resolver, para moverme, para ejecutar,
durante el día y en la noche toma el comando el sistema nervioso parasimpático, que es el que me lleva a descansar y me permite regenerar las células, desintoxicarme y volver a estar lista al día siguiente para arrancar nuevamente en mi vida cotidiana. En esa normotonía día-noche voy, digamos, normal, hasta que me encuentro con un momento de estos, como les caracterizaba recién, inesperado, dramático, sin solución, sin expresión y vivido en soledad. Vivido en soledad es como yo lo siento, no quiere decir que esté sola, ¿ok? Eso le llamamos en descodificación biológica bioshock. Cuando vivo un bioshock, mi cerebro se pone en alerta, mi sistema nervioso simpático se pone a tope para mantenerme con vida y permitirme sobrevivir a ese evento de shock. Y ahí entro en la fase de estrés, la primera fase de la enfermedad, que va a tener una duración determinada hasta que yo logre encontrarle una solución a ese evento de conflicto que viví. Cuando yo encuentro una solución, que puede ser real, puede ser simbólica, puede ser imaginaria, puede ser virtual, totalmente inconsciente, quizá un día no me doy cuenta y de pronto percibo que pasé página y ya aquello pasó y ya está, lo dejo atrás y fue, ¿no? Ahí resolví. ¿Y qué sucede con mi biología? Cuando el cerebro detecta que eso ya no es más un problema aparente para mí, voy a entrar en la segunda fase de la enfermedad, que es la fase de reparación. La fase de estrés es lo que llamamos fase fría. Estoy con insomnio, no tengo apetito, la idea del problema ronda en mi cabeza todo el tiempo. Es común tener las extremidades, manos y pies fríos. Cuando resuelvo el conflicto, entro en reparación y entro en la fase caliente. La fase caliente puede haber fiebre, puede haber inflamación, edema, seguro que hay, y algunos microorganismos que suelen aparecer en la escena. Entonces, ¿qué sucede cuando yo entro a reparar? Cuando yo entro a reparar, me siento enferma, estoy enfermo, me siento fatal. Tengo fiebre, me duele todo, o tengo un ataque al hígado, como decimos a veces, o estoy engripado, tengo bronquitis, estoy con tos, estoy resfriada. Todos esos son síntomas que me dicen que estoy reparando algún conflicto. La biología necesita temperatura, necesita edema, necesita inflamación, necesita microorganismos para reparar, aunque suene muy loco, pero así lo es. Cuando yo logro salir de esta segunda fase, que no les voy a explicar ahora en profundidad, porque esto no es una clase de 5 leyes biológicas, sino los datos justos y necesarios para que podamos entender qué significa el cáncer como un programa biológico de supervivencia. Cuando logro salir de esta fase de reparación, de esta fase caliente y pasar a la fase cicatrizal y salir como de este programa biológico, vuelvo a estar en estado óptimo nuevamente. ¿Sí? Esas son las dos fases de la enfermedad que Hammer descubrió y enunció su segunda ley. La tercera ley nos habla de las capas embrionarias. Y para no complicarles la vida, lisa y llanamente, saber que cuando somos un embrión fecundado, nos vamos formando por capas, ¿sí? En cada capa se van formando los diferentes órganos y sistemas según el grado de importancia que tienen. Los vitales, como el respiratorio, digestivo, ¿no? Primero, luego todos los órganos que nos protegen, como el pericardio, el peritoneo, el periósteo. Luego, los órganos que nos sirven para movernos, para nutrir el resto de los órganos, ¿sí? Para desintoxicar y limpiar y trabajar en defensas, que es
el sistema musculoesquelético, la sangre y la linfa. Y por último, la piel y todos los órganos que tienen que ver con eso que nos ayuda a comunicarnos con el exterior, nos protege del exterior, nos acerca o nos separa del mundo exterior. E incluso algunos órganos internos están formados por diferentes capas embrionarias, porque se han ido formando de a partecitas, ¿sí? En el transcurso de que el feto va creciendo y se va formando en la panza de la mamá, en el útero. Entonces, ¿qué sucede con la tercera ley biológica, que es en la que estamos ahora? Él entiende que ese órgano que está manifestando un síntoma, que está poniendo de manifiesto esa respuesta biológica adaptativa a un evento de estrés que no gestioné en mi cabeza, corresponde a una capa embrionaria determinada, a un tejido embrionario determinado, que cumple una función a nivel biológico, que satisface una necesidad a nivel biológico. ¿Y por qué ese órgano? Porque la necesidad que mi psique no pudo satisfacer en el momento de estrés, el órgano que mi cerebro eligió sí la va a satisfacer a nivel biológico. Entonces, ese es el sentido, la sensatez con la que trabaja nuestra biología para mantenernos con vida. La cuarta ley biológica nos habla de los microorganismos. Y como ustedes irán viendo a medida que yo les voy mostrando cada ley, no es que primero es una, después otra y luego otra, sino que todas actúan al unísono para mantenernos con vida. La cuarta ley nos habla de los microorganismos. Y sepan esto, estamos formados por más cantidad de microorganismos que de células. Los microorganismos existen en el planeta Tierra mucho antes que nosotros, como seres vivos. Gracias a los microorganismos tenemos vida en este planeta. Entonces, ¿son malos los microorganismos? Yo creo que no. La ciencia avala esta afirmación. Los microorganismos son necesarios y cada microorganismo que aparece en escena va a cumplir una función específica, de acuerdo según el tejido que esté en acción, el órgano que esté en acción, según la necesidad que esté satisfaciendo ese síntoma en ese órgano. O sea que virus, bacterias, micobacterias y hongos, cada uno de ellos aparecerá según el que sea requerido para la acción de reparación biológica. Y la quinta ley nos habla de la lógica biológica, del pleno sentido biológico, de la sensatez con la que la biología se manifiesta y nos permite sobrevivir a eventos que sin estos mecanismos no nos permitirían estar con vida al día de hoy. ¿Sí? Ejemplo, un susto inesperado, como puede ser quizá cuando voy entrando al río a darme un baño y de repente no doy pie y siento que me voy a ahogar y estoy unos segundos luchando para salir a la superficie y siento miedo a morir. ¿Qué pasa ahí? Ahí obviamente, eso es un bioshock. Ahí entro en fase de estrés inmediatamente. Y mi sistema respiratorio, por orden del cerebro, comienza a funcionar a tope para que a mí no me falte el oxígeno. Una vez que alguien me saca del agua o yo logro salir por mis propios medios y ya me siento a salvo y encuentro esa solución de, zafé, estoy con vida y entro en fase de reparación, todo lo que pasó en fase de estrés en mi sistema respiratorio, si fue, por ejemplo, mayor producción celular a nivel de alvéolos pulmonares para que no me falte el oxígeno, cuando yo solucioné y me quedé a salvo en la orilla o en los brazos de alguien que me salvó, pues en reparación va a suceder lo contrario.
Todas esas células que se generaron de más, ahora tienen que desaparecer y aparecen los microorganismos a fagocitar, a comerse esas células que ahora están sobrando. Bien, lógica biológica. Y una vez que salgo de ese programa porque el cerebro entendió que ya logró recomponer la homeostasis, el normal funcionamiento de todos mis sistemas, salgo del programa biológico y estoy sano nuevamente. Bien, hasta ahí vamos bien. Estoy aquí viendo a todas las personas que se han ido uniendo. Les doy las gracias nuevamente por estar ahí. Hoy es un día que nos convoca en toma de conciencia sobre el cáncer. Y por eso les estaba hablando un poquito acerca del modelo de las 5 leyes biológicas, para lograr entender cómo, gracias a esta mirada biológica basada en la ciencia, podemos entender la enfermedad y podemos entender. Gracias, Miriam, me alegro que haya sido clara, porque yo a veces me pongo a hablar y me apasiono y creo que hago una ensalada tal vez y no puede ser muy claro. Gracias, Reina, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, seguimos entonces. Acá tengo un trencito porque no me quiero olvidar de nada, ¿sí? Y bueno, y les decía al comienzo por qué vengo yo a hablarles del cáncer. No soy médico, soy descodificadora biológica. Esta terapia no sustituye a la medicina, la complementa, la integra perfectamente y lo que consigue es entender cómo funcionamos biológicamente, entendiendo que siempre antes de una enfermedad ha existido un conflicto previo que no resolví en mi psique y que tuvo que manifestarse a través de un síntoma, una enfermedad en mi cuerpo. Hasta ahí, resumen. Bien. Entonces, estas leyes las descubre el Dr. Hammer a través de su propio cáncer. Y él pensó que solo podía aplicar este modelo de las 5 leyes en el cáncer. Por eso le llamó a la primera ley la ley férrea del cáncer. Luego comprendió que absolutamente todas las enfermedades se manifiestan de esta manera, a través de estas 5 leyes. Que el funcionamiento de todos los seres vivos se manifiesta a través de estas 5 leyes. Aunque desconozcamos las leyes, así vamos por la vida. Entonces, ¿qué mejor que conocerlas para poder empezar a entenderme, para poder empezar a mirarme cuando aparece una enfermedad? Ya te contesto enseguida, Reina. Sí, ya te digo que sí a lo que me acabas de preguntar. Cuando aparece una enfermedad es justamente para, de alguna forma, llamémosle como restablecer un equilibrio que se ha perdido de alguna forma. Que eso también es cuestionable, porque en realidad en la biología todo es tan perfecto que no podemos hablar ni siquiera de desequilibrio. Y ahí los dejo pensando. Reina me pregunta si se puede aplicar el tratamiento de la obesidad. Sí. La obesidad también es un síntoma, es una respuesta adaptativa a conflictos que tienen que ver con diferentes causas y que perfectamente, una vez encontrado el conflicto de origen y trabajándolo y resignificándolo, se puede desactivar el programa de obesidad. ¿Sí? Bien, espero haber respondido tu pregunta, Reina. Perfecto. ¿Qué pasa con el cáncer? Venimos hablando de respuestas biológicas. El cáncer es una respuesta biológica más. Es como una laringitis, como una gastritis, como una gripe, como cualquier otra respuesta biológica. ¿Dónde radica la diferencia? En la manera de vivir el conflicto o el gota a gota de conflictos de la persona que desarrolla cáncer, de la carga conflictual, de la masa conflictual que se ha generado. Mi biología tiene que poner de manifiesto
una respuesta biológica contundente a una carga conflictual muy pesada. Eso es, de manera muy resumida, la respuesta biológica cáncer. El programa biológico cáncer. Es la respuesta, el programa turbo, como le llamó Hammer. El doctor Hammer le llamó al cáncer programa turbo. ¿Sí? Algo turbo es algo contundente, potente, grosso. ¿Sí? Es una solución turbo, como lo dice la palabra, porque el conflicto merece esa respuesta contundente. Bien, ¿y cuál es el origen, es decir, el conflicto en el que se basa el cáncer? La identificación. ¿Y qué es la identificación? Identificarme con un rol en la vida. Y ahí es donde empezamos todos como a girarnos y a mirarnos a nosotros mismos y a observarnos. Cuando nos presentamos, generalmente decimos, sí, yo soy María del Carmen, mucho gusto, soy terapeuta, y nos identificamos a través de un rol. Me llamo tal y me desarrollo laboralmente como terapeuta. Pero eso no es lo único que hay en mi vida. Yo soy hija, soy madre, soy pareja, soy hermana, soy vecina, soy amiga. Muchos roles conforman mi vida. Y lo mejor que nos puede llegar a pasar es poder tener un equilibrio de todos los roles que nos componen. Porque básica y fundamentalmente somos. Yo soy, desde el momento en que fui una idea en la mente de mis padres, quizá a nivel inconsciente, si he sido, por ejemplo, me voy a inventar, una hija no deseada, no fui buscada, ¿sí? Inconscientemente hubo un permiso biológico para que esa fecundación se llevara a cabo. Hubo una idea inconsciente en la cabeza de mis padres, que era yo. Desde ese instante yo soy. Desde el momento en que soy un embrión y comienzo a crecer en el útero materno, soy un ser. ¿Sí? Y como decía Henri Laborit, el único deber del ser es ser. El punto está en que la persona que desarrolla cáncer se sustenta, se aferra a un rol en la vida, se identifica. Y vamos a un ejemplo muy claro y muy común, el cáncer de mama, ¿sí? En las mujeres. Y es, del que más tal vez se hable en los medios, etc. ¿Con qué se identifica una mujer que desarrolla cáncer de mama? Y acá cabe aclarar algo muy importante. No se juzga a nadie. Cada uno vive la vida como mejor puede y de la manera que la vive. Y punto. Acá no importa, como decíamos hoy, el evento, sino cómo lo vivo, cómo interpreto esto. Una mujer que desarrolla un cáncer de mama tiene un conflicto de agresión o separación. En relación puede ser a su descendencia, a su cría, a su madre, al nido amplio, pareja, trabajo, amigos. ¿Por qué un conflicto de agresión o de separación? La mama, como hablábamos hoy de los tejidos embrionarios, la mama está formada por dos tejidos importantes. Uno, el que compone la glándula mamaria, ¿sí? Que es un tejido que protege. Y si yo protejo, tiene que haber una agresión para que yo tenga que proteger. Y los ductos mamarios, que son esos
¿cómo decir? Esas mangueritas, cañitos, ductos por los que pasa la leche, ¿sí? El ducto mamario está formado por otro tejido embrionario que tiene que ver con el conflicto de separación. El ducto lleva la leche que nutre a mi cría. La glándula protege los ductos y conforma, digamos que, la forma de la mama. Si hay un cáncer ductal, esa mujer ha vivido un conflicto de separación en relación a sentir que no pudo salvar a alguien. Puede ser un hijo, la madre, el marido, amigos. Se sintió separada de nutrir, de salvar, de proteger a alguien, ¿sí? A nivel de la glándula, el conflicto es de agresión. Esa mujer o sintió una propia agresión o sintió que agredieron a su cría o a su madre o a su pareja, ¿sí? Y lo vive como desde su rol preponderante, el rol de madre, que es ese tutor en el cual ella se sostiene y le da sentido a toda su vida. ¿Qué pasa cuando el rol, en este caso de madre, ese tutor por algo se cae, desaparece de su vida? Puede ser estas mamás gallina que protegen a sus hijitos y aunque tengan 40 años, los tienen abajo del ala todo el tiempo y le preparan el tupper con las milanesas y se lo llevan a la casa y no sé qué. Y, ¿no? Esas madres que protegen a sus hijos toda la vida. Y su rol en la vida pasa por eso y no por ninguna otra cosa. Un día el hijo se va de la casa, se independiza, forma su propia familia y esta mujer perdió totalmente el sentido de su vida. Ese gran conflicto necesita una respuesta biológica contundente y ahí aparece el cáncer de mama. Por ejemplo, no quiere decir que todos los cánceres de mama tengan ese conflicto puntual. Les doy un ejemplo para que lo puedan entender. La identificación. Ese es el conflicto básico de un paciente con cáncer. ¿Con qué está identificada? ¿Con qué rol está identificado esa persona? Sea hombre o sea mujer. ¿Cuál es el tutor? Un médico, León Renard, en el libro que escribe El cáncer domesticado, explica perfectamente el rol de ese tutor que tiene la persona, que le da sentido a la vida de quien desarrolla cáncer. Bien, cuando pierdo ese propósito en la vida, porque el tutor desaparece, surge una necesidad que no logro satisfacer. Ya no tengo a la cría para alimentar y cuidar, perdí el sentido de mi vida, necesito y no puedo satisfacerlo. Y ahí aparece el síntoma en el cuerpo, a justamente ofrecer esa satisfacción de esa necesidad, pero a nivel biológico. Esa es la lógica biológica de un cáncer. Ahora bien, me gustaría, si alguien más tiene preguntas ahora, que me las puedan ir escribiendo. Mientras tanto, yo respiro un poquito. Me gustaría saber si se va entendiendo un poco el sentido biológico del cáncer. Hay mitos que hay que derribar. El mito número 1, el cáncer no es un bicho que me come por dentro. Falso. La biología avala que esto es falso. Todo lo que les estoy contando, comprobado científicamente,
Ah, bien, Catherine, ya estoy contigo enseguida. La biología, las neurociencias avalan que todo tiene un pleno sentido biológico, todo tiene una sensatez absoluta en manifestarse de esta manera, gracias Eva, de esta manera en nuestro cuerpo. Ahora bien, Catherine me pregunta, ¿el cáncer de próstata a qué puede deberse? Bien, el cáncer de próstata tiene, sí, varias miradas. Una de ellas puede ser, generalmente se da en hombres ya, digamos que en la andropausia, ¿no? En caso de también sucede, sí, Reina, exacto. Y ahora vamos a eso, dame un segundito. El cáncer de próstata. Justamente el hombre que desarrolla un cáncer de próstata está viviendo un conflicto en relación muchas veces a no estar de acuerdo con cómo están criadas, cómo está su descendencia. Por ejemplo, la vida que llevan sus hijos o sus nietos. Siente que están en peligro. No está para nada conforme con la forma en que ellos, sus hijos o sus nietos están haciendo su vida. Siente que hay peligro ahí. Entonces, lo que hace es generar más función porque biológicamente no quiere perder su descendencia. ¿Sí? Eso es una respuesta, una mirada biológica a la función que cumple la próstata, básicamente. Entonces, no sé si te logré contestar la pregunta, Catherine. También puede pasar en hombres que tienen parejas más jóvenes que ellos. Es muy común también el desarrollo del cáncer de próstata. Alguien me preguntaba por ahí, Reina, en casos de cáncer en niños, si también sucede. ¿A qué te referías? Como si también sucede, que si también se aplica a esto de las 5 leyes, sí, claro. El tema es que a veces, por ejemplo, los niños a veces que son bebitos y que tienen, por ejemplo, una leucemia o cualquier otro tipo de cáncer, y uno dice, pero ¿cómo? Tan chiquitos. Claro, ahí lo que sucede es que nosotros cuando buscamos el origen conflictual de la enfermedad del consultante que viene a atenderse, tenemos que hacer todo un estudio de su línea de vida, de cómo fue esa etapa en la que, desde que fue gestado, su vida intrauterina y el momento del nacimiento hasta los primeros 3 años, que es lo que llamamos proyecto y sentido, e incluso memorias del transgeneracional, es decir, qué datos hay de su transgeneracional, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, historias de familia, fechas, nombres, historias de vida de la familia, enfermedades que se repiten. ¿Por qué se repiten las enfermedades? Porque se repiten las maneras en que interpretamos y resolvemos la vida y los eventos conflictuales. Entonces, el cuerpo aprende una respuesta que se transmite de generación en generación. Y aquí entra a jugar lo que llamamos la epigenética, es decir, todos tenemos una genética que une un clan, pero esa genética, como verán, no todas las personas del clan familiar desarrollan las mismas enfermedades. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos tienen cáncer y otros no? Si todos tienen el gen. Pues porque el que no lo desarrolla ha tenido otra manera de gestionar el conflicto que ha vivido. ¿Sí? Y quizás la madre y la abuela no lo pudieron gestionar y desarrollan como respuesta adaptativa el cáncer. Y esta hija y esta nieta cambia la perspectiva del conflicto y lo gestiona y lo resuelve de otra manera y no necesita un proceso biológico para sobrevivir y por eso no desarrolla el cáncer. Eso es la epigenética, a grosso modo. Volviendo al cáncer de los niños, muchas veces, obviamente, si viene un niño a consulta,
se trabaja con los padres y a veces la enfermedad del niño, que a veces incluso hay patologías que se desarrollan intrauterinas, están poniendo de manifiesto una respuesta biológica al clan, ¿sí? Ese niño viene con esta respuesta biológica adaptativa en relación a vivencias del clan, de su clan familiar. Esa es la lógica biológica en cuanto a esta pregunta que por ahí alguien me preguntó. El cáncer EVA, el cáncer de piel, también se relaciona con la separación, ¿verdad? Sí. Separación o contacto impuesto, ¿sí? El conflicto de piel, en este caso, puede ser, me siento separada de alguien o de una situación, o siento un contacto impuesto de una situación, de alguien real o de algo simbólico, de algo virtual, imaginario. Algo que tengo muy encima, que me presiona o que me agobia y es un contacto impuesto, ¿sí? A nivel real o simbólico puede ser. Ahí se puede manifestar un cáncer de piel. Lucy me dice, buenas tardes, muy clara tu explicación, pero ¿por qué pasan niños? Tuvimos un caso en la familia y eso me genera siempre temor con los demás niños de la familia. Bien, gracias por tu planteo, Lucy, me encanta, gracias. Es normal que te pase eso, es súper entendible. En realidad, si me escuchaste hasta ahora, lo que acabo de decir hace un momentito atrás, tal vez ya te respondí. Te genera temor por los demás niños. Esto no es contagioso. Esto es meramente conflictual. Es decir, este niño, como yo explicaba recién, está poniendo de manifiesto una respuesta adaptativa de supervivencia en relación a lo que pueden haber vivido sus padres mientras él fue gestado o en su vida intrauterina. Básicamente su mamá es la que transmite toda la información al feto. Y mamá, a raíz de lo que vive con papá o con el resto de la familia o con todo su entorno, transmite al feto toda esa información biológica, emocional, en vivencias. Seguramente no nos acordamos cómo era estar en la panza de mamá y lo que sentimos. No nos acordamos a nivel consciente, pero nuestro cuerpo tiene absolutamente todo guardado en su memoria celular. Por eso en descodificación biológica trabajamos con sensaciones corporales presentes en el último evento, en el más reciente que he vivido en relación a, por ejemplo, en este caso del cáncer, un conflicto de identificación. ¿Sí? Un caso muy común como el que hablábamos recién, el cáncer de mama. Por ejemplo, una joven que le cuesta encontrar una pareja segura con quien procrear porque está deseando ser mamá y sus parejas no prosperan y por ahí en la que ha depositado toda la esperanza un día se va y ella pierde, lo vive así, pierde absolutamente la esperanza de poder ser madre. Y al cabo de unos meses aparece un bultito en la mama. Y es un bultito en el ducto. Y es lo que Hammer llama falso tumor. ¿Por qué? Porque esta regeneración celular del ducto se hace en la fase de reparación. ¿Se acuerdan que hoy al principio de esta charla les hablé de las dos fases de la enfermedad? Estrés y reparación. Bien, en un ducto mamario, si a alguien le dicen que tiene un carcinoma ductal de la mama, sabemos que ya está reparando, que esa mujer ya encontró la solución. Algo le pasó que hizo que algo se quedara tranquilo en ella y entró a reparar. Entonces, ese ducto que se ulceró y abrió luz para que simbólicamente pasara la leche, para nutrir a una cría imaginaria, ¿sí? A una cría deseada en mi imaginación. Abre luz y cuando yo me doy cuenta de que no puedo ser mamá porque mi pareja se va y que ya estoy grande y que tal vez nunca voy a poder ser madre,
¿sí? Sucede esto de abrirse el ducto, genera menos células para que haya más caudal de leche, que en realidad no hay leche, pero simbólicamente el cerebro manda esa orden al ducto. Y un buen día, bueno, tal vez voy a terapia, me quedo tranquila, esto va a pasar, no sé, lo solucioné y entro a reparar. Ahí donde faltan células, ahora hay que reponer. Entonces el cerebro le va a decir, bueno, ahora donde falta, repongamos. Y se empiezan a generar células. ¿Cuál es la característica de la célula cancerígena? Esto es muy importante saberlo. La característica es que pierde su capacidad de morir. La célula cancerígena no muere, nace y crece, nace y crece, nace y crece, y ahí va formando el tumor, ¿sí? Pierde la apoptosis, la capacidad de morir. Entonces forma la tumoración, se va acumulando. Cuando esta mujer comienza a producir células en un ducto porque está reparando, esto va a tener un principio y un final. Claro, puede haber una etapa luego en la que eso se calcifique y que de ahí no pase más nada. O tal vez aparezca algún microorganismo, pero todo depende de muchos factores, que no los voy a traer ahora acá porque va a ser para el lío. Entonces, saber que un cáncer ductal ya es un cáncer en reparación. Esa es la mirada desde las 5 leyes biológicas. Esa es la mirada basada en la ciencia, en la biología y en esta activación de la psique, cerebro y mi cuerpo, que están en constante unión para mantenerme con vida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me tengo que quedar así y no hacer nada con mi vida y esperar que todo pase? No. Cada uno decide si yo quiero ir al médico para que me haga un tratamiento, hacer radio, quimio. Eso es decisión personal. Y un descodificador biológico jamás te va a decir no hagas quimio, no hagas radio. Negativo. Te va a acompañar a que puedas transitar esa fase de tratamiento médico de la mejor manera posible para que tu biología se predisponga a recibir este tratamiento como un elixir de vida. Porque biológicamente estamos preparados, así como para desarrollar el síntoma que nos permite sobrevivir, también desarrollar la solución. Y eso es lo más maravilloso que todos tenemos que saber y entender. ¿Por qué la persona que viene con cáncer a consulta en descodificación trabaja primero y fundamentalmente en desconectar el miedo? Porque el miedo genera mucho estrés y mucho cortisol. Esta hormona lo que hace es como potenciar el desarrollo del cáncer. ¿Sí? No me permite salir del programa biológico, porque el miedo retroalimenta el conflicto. Es como una calecita. Yo lo primero que tengo que abordar con el consultante que tiene cáncer es, bien, explicarle las 5 leyes biológicas, hacer esta didáctica para que la persona entienda por qué desarrolla este cáncer, por qué y para qué. ¿Qué me viene a decir, a mostrar este cáncer? Que hay algo en la vida que tengo que cambiar, porque hay algo que hasta ahora funcionó de esta manera y hoy ya no está más, entonces yo tengo que cambiar algo en mi vida para poder seguir saludable por la vida. Y me tengo que hacer 2 preguntas muy importantes si tengo cáncer. ¿Qué no pude hacer antes del cáncer? ¿Qué no fui capaz de hacer antes del cáncer? Por ejemplo, si soy esa mamá gallina que siempre está para todo el mundo y me dejo a mí para el final, lo que antes del cáncer no fui capaz de hacer fue valorarme, preservarme, ponerme en el top de la lista para estar bien yo y poder después brindarme de la mejor manera para los demás. Porque si no estoy bien yo, no puedo estar bien para el resto del mundo. ¿Y qué me permitió el cáncer? Es la segunda pregunta. El cáncer oficia de salvoconducto a esto que antes yo no me permitía, por nada del mundo. Pero ahora, como tengo cáncer,
me doy permiso y me puedo justificar sin sentir culpa de que ahora me tengo que cuidar yo y que todo el resto del mundo se maneje como pueda. ¿Bien? A ver si no me quedó ninguna pregunta. Bien, yo creo, Lucy, que el tema del miedo, que había empezado a decirte hace un rato, desconectar el miedo entendiendo el modelo de las 5 leyes. Entendiéndolo perfectamente, no hay miedo, o sea, tomo cartas en el asunto. Me hago cargo. Puedo ser responsable de mi salud entendiéndome mucho mejor y dándome permiso a formar parte de este proceso. No pongo en manos fuera de mí el poder de sanar. Ese poder biológicamente está en mí, con plena conciencia y abrazando todas las herramientas, por supuesto. La medicina, las medidas que yo considere naturales y buenas para mí, mejorando, sí, la alimentación, el ejercicio, todo lo que esos agentes externos a los que muchas veces se les adjudica las causas del cáncer, pues no. Sí, no van a colaborar una mala alimentación, una vida sedentaria, todos los agroquímicos y todos esos elementos que nos envenenan literalmente. Esas no son las causas fundamentales de un cáncer. Las causas están en nuestra manifestación biológica, a raíz de la tríada psique, cerebro, órgano. Entonces, cuando yo logro entender esto, obviamente puedo ir saneando el camino y afianzándome en el punto del camino en el que me encuentro hoy. Entender por qué me pasó, poder resolver el conflicto y de ahora en más aplicar mi propia receta de vida. Sin culpas, sin miedo, llevando las riendas de mi salud y eligiendo a conciencia, porque siempre somos nosotros como seres los que tenemos la última palabra. Ahora bien, ¿qué otra cosa trabajamos además de desactivar el miedo? Las creencias limitantes. Y los que me conocen ya me habrán oído hablar de esto muchísimas veces, porque somos un cúmulo de creencias. Nuestra mente está formada por un 3 o un 5% de mente consciente, chiquitita la mente consciente, y un 95 o 97% de mente subconsciente. Ahí detrás está todo el bagaje de información que heredamos y aprendimos en nuestro núcleo familiar y que heredamos de nuestros ancestros a través del inconsciente familiar. ¿Sí? Todo eso queda ahí como tras bambalinas, ¿no? De la cortina del escenario para atrás está el subconsciente. Y ahí es como si hubiera marionetas que están manejándonos por la vida. Ah, Lucy, bien, me alegro mucho que te haya quedado claro. Perfecto. Aprovecho para decirles que no duden en escribirme dudas que tengan luego por privado, que yo encantada de la vida se las respondo. Bien, esa información a nivel subconsciente es la que nos maneja por la vida. En el seno familiar, Miriam, he aprendido a trabajar las creencias limitantes, aún me falta. Sí, a todos nos falta, siempre, 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 tú tranquila. Esto es un trabajo de cada día. Esas creencias nacen en el seno familiar, donde aprendimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, donde aprendimos muchas creencias que nos impulsan y que nos dan herramientas para salir adelante en la vida, y otras que nos limitan. Por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres tienen que comportarse siempre de tal o cual manera, el cáncer mata. Eso es una creencia limitante. Si tengo cáncer, me voy a morir. Todos, absolutamente todos acá, hemos tenido a alguien muy cercano o hemos transitado personalmente el cáncer. No es mi caso, pero sí alguien muy cercano, la familia, amigos, sí.
Y todos tenemos contacto más acá o más allá con el cáncer. Y lo primero que nos pasa cuando escuchamos la palabra cáncer es muerte, sufrimiento, agonía, tratamientos eternos, dolor, ¿no? Perder mi vida normal y etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar estas creencias en un proceso terapéutico en descodificación biológica es fundamental para poder restablecer mis propias creencias, desencriptar, desenraizar esas que me han venido manejando inconscientemente y colocar la nueva información a través de la creencia afirmativa, positiva y presente que elaboro para ocupar el lugar de la vieja creencia que hasta ahora me ha limitado. Cuando yo entiendo el modelo de las 5 leyes, la creencia de que el cáncer es sinónimo de muerte o de sufrimiento automáticamente es desterrada, porque entiendo de qué va toda esta movida biológica y entiendo cómo activar, aprendo cómo activar mi capacidad para regenerar y reestructurar un funcionamiento equilibrado y acorde con mi manera de ser y estar en la vida, que es de lo que se trata. ¿Fácil? Simplemente es. Vamos a empezar por desterrar la creencia de que esto es muy difícil. Simplemente es, y es un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Me equivoco? No pasa nada, voy de vuelta, y así, uno y otro, porque todos somos seres que aprendemos en esta vida y nos equivocamos 1001 vez, y de eso se trata, para eso estamos acá, esa es nuestra misión acá, estar de manera lo más consciente posible. Decía Carl Gustav Jung, esa frase me encanta y siempre la pongo como ejemplo: hasta tanto no traigas, no hagas consciente toda esa información que tienes a nivel del subconsciente, hasta tanto no la traigas a tu conciencia, el subconsciente manejará tu vida y tú le llamarás destino. Y ahí se los dejo para que lo vayan elaborando, porque realmente funcionamos así. No elegimos nuestra pareja a nivel consciente, no elegimos nuestra profesión, ni nuestro trabajo, ni nuestras amistades, ni la casa donde voy a vivir a nivel plenamente consciente. Siempre hay algo del subconsciente que me está llevando a atraer esta clase de personas a mi vida, ya sea a nivel de amistades, a nivel de pareja, esta profesión, este trabajo, este barrio, lo que sea. Todo tiene un porqué y un para qué. No hay un destino marcado en el que yo voy así como en una corriente que me lleva. No. Soy plenamente responsable, aunque sea inconsciente, de lo que estoy manifestando cada día en mi vida. Y cuando yo logro tomar conciencia de eso, lo único que puedo sentir es mayor libertad para traer a la luz toda esa información, poder ponerla sobre la mesa y comenzar a transformarla poco a poco en lo que yo realmente quiero para mí y que siento que me merezco. Bien, a ver si tengo... Reina, hay creencias limitantes que nos frenan en la abundancia económica, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Hoy justo hablábamos de eso en familia. Aquello que nos involucraron, que nos inculcaron de ser pobre pero honrado. Sí, cargamos con toda esa información. El dinero es sucio, más vale pobre pero honrado, los ricos son malas personas, tener mucho dinero trae problemas. Todo eso que como un pájaro carpintero nos está taladrando el pensamiento constantemente, es lo que nos va llevando por la vida a tomar tal o cual decisión. Y la buena noticia es que esas creencias
una vez que yo sé de dónde vienen, que detecto dónde se originaron, de dónde las adquirí, las puedo cambiar. Y ahí se genera realmente un cambio profundo y duradero en el tiempo, en la vida de la persona que consigue hacer ese trabajo personal. Porque, a ver, tenemos que agradecer todo lo que vivieron nuestros antepasados, todo el dolor, el amor, los aciertos, los desaciertos, todas esas historias que nos avalan y gracias a las cuales hoy estamos acá con vida. Agradecer, claro que sí, pero también poder identificar aquellas con las que yo no quiero cargar más, que no me corresponden, que devuelvo con sumo respeto, amor y honra a quien le pertenece. Y de ahora en más yo aplico la mía propia, siempre afirmativa, positiva y en presente. Y recuerden que la palabra no es detectada por el inconsciente. Tiene cierta dificultad el inconsciente para detectar la palabra no. Entonces, si yo digo no quiero estar enferma, mi inconsciente interpreta que quiero estar enferma. Entonces, el ensayo sería transformar no quiero estar enferma en una creencia presente, afirmativa y en positivo. Soy un ser saludable. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? Bien. A ver si tengo alguna otra pregunta por acá. Bueno, gracias Eva, a ti por estar, por preguntar. Me gusta mucho esta participación. Verdaderamente para mí es muy importante que ustedes puedan ir entendiendo, ir desconectando el miedo, ir entendiendo que el cáncer no es un bicho que me come por dentro, que la biología jamás va a ser células agresivas. Esos son términos que a nivel científico deberían estar desterrados, ¿sí?, de la jerga. Jamás la biología va a hacer algo en contra de mí misma. Jamás. No existen células agresivas. No existe un programa biológico dañino. Todo tiene pleno sentido biológico. Todo está de la mano de la sensatez absoluta. Entonces, partiendo de esa base, yo puedo amigarme con mi biología, entenderla, darle sentido al síntoma que tengo, darle sentido al cáncer y poder resignificar el conflicto de identificación que lo generó. ¿Sí? Poder dejar de identificarme con un rol y entender que soy un ser íntegro, formado por muchos roles, formado por muchas facetas, que no soy una sola cosa en la vida. Y como les decía hoy, yo soy María del Carmen, mucho gusto, me llamo María del Carmen, mucho gusto, me desarrollo profesionalmente como descodificadora biológica y kinesióloga, soy mamá de Lucía, soy pareja de Walter, soy hija de Raquel y Milton, soy hermana de Leonardo y Luciano. Son muchos roles que me conforman. Si yo me identifico con uno solo de ellos y un día ese rol que es mi tutor desaparece, no tengo más sentido en la vida. Se perdió el propósito de mi vida. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el rol con el que te estás identificando? ¿Qué no te dabas permiso, qué no podías hacer antes del cáncer? ¿Qué pudiste hacer a través del cáncer? Y ahí, esto que ahora me doy permiso a hacer porque estoy transitando un cáncer, oficia de beneficio secundario. Y ojo con esto es inconsciente totalmente. El beneficio secundario es una faceta de la enfermedad, cualquiera que sea, conductual o física, que es a través de lo cual yo sigo avalando esto en mí. ¿Sí? Entonces, ¿y qué quiere decir? ¿Que me gusta estar enferma? No, obviamente que no. A nadie le gusta estar enfermo. Pero a veces, inconscientemente, la enfermedad
me permite ser y estar de una manera que antes yo no conseguía en la vida. Entonces, detectando esto, puedo desactivar esta respuesta adaptativa. Pierde efecto, la dejo sin efecto, porque yo puedo ser y estar en la vida por el simple hecho de estar con vida. No necesito un tutor para eso. Comprender esto y poder integrarlo nos hace seres responsables, nos hace seres conscientes, nos hace seres independientes en relación a todo y sobre todo la salud. La salud es integral, es coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Y no les habla ninguna iluminada. Yo soy un ser, igual que ustedes, que todos los días tengo que trabajar en esta coherencia. Porque como dijo un colega hace días atrás, que me encantó escucharlo, de sentido biológico, no es gratis vivir de manera incoherente. No es para nada gratis vivir de manera incoherente. Y grábense eso en la cabeza. Nos sale muy caro cuando no logramos generar esa coherencia o volver cada vez que detectamos que estamos viviendo de manera incoherente con nuestro propio ser, nos sale muy caro. Y poder identificar eso y volver otra vez como a nuestro centro es lo que nos mantiene cada vez más saludables. Y sí, algún día nos vamos a morir, obviamente, porque acá estamos con un principio y un final. Pero lo importante de esto es poder, en este transcurso que tenemos en la vida, poder llevarla de la mejor manera posible. Y además, por nosotros y por los que vienen después de nosotros. Porque les vamos a alivianar el camino en conflictividad y les vamos a enriquecer el camino con mucha sabiduría. Y eso es algo que realmente no tiene precio. Así que bueno, hace 1 hora y cuarto que estamos aquí. Yo estoy revisando, bueno, no, a ver si me había olvidado de algo, pero la verdad es que básicamente las cosas puntuales acerca de lo que hoy nos convoca en este vivo, que es el cáncer, creo que han sido planteadas. Al parecer se han entendido bastante bien. Me encantaría que me escribieran por privado si les gusta la idea, si tienen más dudas, si en el correr de estos días aparecen otras dudas. Yo, feliz de la vida, todo lo que esté a mi alcance respondo, y lo que no esté a mi alcance lo averiguaremos, ¿sí? Por el bien de todos. Así que hasta aquí llego. Quiero saludar especialmente aquí a Nancy Merif, a mi prima. Te quiero mucho, primita hermosa, que veo que estás ahí. Bueno, acá tenemos amigos también que están acompañando desde el principio y otros que se han ido sumando. No los voy a nombrar a todos porque no me quiero olvidar de nadie. Yo también, me dice ella. Sí, va a quedar grabado, Reina. Sí, yo ahora lo subo al feed de Instagram y después voy a superar mis creencias limitantes con la tecnología para subirlo al canal de YouTube, que también se denomina Método CRAM. Gracias a ti, Reina, gracias a todos. Y bueno, antes de irme, Método CRAM, CRAM significa abrazo, es el abrazo entre la descodificación biológica y la kinesiología holística. Con la descodificación biológica original vamos al origen emocional del síntoma y de la enfermedad, y con las herramientas de la kinesiología logramos hacer este proceso, este camino de transformación, de sanación, de sanar de raíz,
mucho más armonioso, con herramientas que son respetuosas de los procesos biológicos. Eso es muy importante. Y hacernos cada día un poquito más sabios. Así que los quiero mucho, gracias por estar ahí y hasta prontito. Chau, chau, chau.